Bien, Bea, muchísimas gracias por mostrarnos tantas lindas actividades desde el móvil. Ya pasó un minutito de las 10 de la mañana y 11 son los grados a esta hora aquí en Montevideo. Hablábamos de campaña electoral, hace un ratito tuvimos al precandidato Andrés Ojeda, pero hoy en la columna de salud con nuestro psicólogo Álvaro Alcuri vamos a estar abordando la psicología de la percepción en la corriente Gestalt y justamente cómo se aplica a las campañas electorales. Álvaro, un placer y me encanta esta idea para hablar en pleno proceso electoral. Bueno, es imposible estar ajeno a esto que estamos viendo. Las leyes de la percepción fueron formuladas a principios del siglo XX. Hoy enunciarlas, ahí hay un pequeño chascarrillo en donde un candidato intenta que miren hacia su cartel. Y eso está muy bien cuando el cartel cumple ciertas leyes, estas leyes de la percepción, ya les decía, descubiertas allá por principios del siglo XX, por científicos alemanes, que nos parece casi obvio, por ejemplo, que el todo es más que la suma de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Uno ve figuras completas, uno ve un avión, no ve un ala por acá o unas rueditas por allá. Uno ve un auto, no ve, yo qué sé, una puerta o un parabrisas. Entonces, tendemos a cerrar figuras, a construirlas, cuando detectamos buenas formas y figuras que resalten nítidamente sobre un fondo. Es decir, cuando vemos una columna con 7, 8 carteles, uno arriba del otro, no vemos nada, vemos una masa de... O sea, no nos queda... Claro. No nos queda nada como mensaje. Claro. Esa es mi percepción, no sé si es correcta. Claro, bueno, acá tenemos hubo una producción así acelerada atrás de cámaras, algunos símbolos que son bastante conocidos. Este es el logotipo de un conocido supermercado, este es un cartel de pare, esto es un cartel de contramano. De lejos ya sabemos lo que significa, pero si, por ejemplo, no sería una buena forma y no sería fácil de aprender que en vez de el dueño del supermercado, en vez de poner esto, muy reconocible, pusiera algo así como esto, la cara del dueño y explicando que venden fruta, verdura y no sé cuántas cosas en el supermercado. Esto vos no lo percibís fácilmente y ni siquiera enfocás tu atención allí, digamos que esto sí. Bueno, estas son las leyes de la percepción que hace que uno haga figura en determinadas cosas y en otras no. Podíamos tratar de enfocarnos en esto de los carteles de la calle o en la avalancha propagandística, en donde entre la mayonesa, los championes y las marcas de 0 kilómetro aparecen mensajes de distintos candidatos, y si en esa mezcolanza, teniendo más o menos una forma igual, un anuncio no se destaca mucho de otro. Si nosotros acá en el medio hacemos un círculo, naturalmente las miradas van para ahí. Esto es una forma cerrada, no hay otras en competencia, no hay distracción. Pero si empezamos a hacer así... ¿Sería la teoría del menos es más? ¿Dónde enfoco mi atención? Por eso te digo, la teoría del menos es más. Foco es, yo puedo enfocarme en una cosa. Si vos me decís que este es el foco, bueno, mi atención se queda allí. Pero si vos, es como si fuera un escenario oscuro, vos prendés un reflector y enfocás algo. Para la atención, para nuestra mente, para nuestra capacidad perceptiva, existe solamente eso que enfocaste con el foco de luz. O sea, ¿qué hay en el escenario? Una silla, porque está bajo un haz de luz. Ahora, ¿qué pasa si vos prendés simultáneamente 20 haces de luces sobre el escenario? Y hay 20 objetos distintos. ¿Cuál es el foco? Claro, conseguís... Pareciera ser que en el mundo visual en el que vivimos... el efecto contrario al que buscas. Claro. Pareciera ser que en el mundo visual en el que vivimos desde hace décadas, esto es casi que medio obvio, ¿no? Y parece no recogerse por quienes organizan las campañas. De hecho, hay muchas personas, sobre todo los más jóvenes, que les parece como hasta desagradable la contaminación visual y material de tanto cartel, tanto plástico, tanto alambre atado, por ejemplo, a las columnas, ¿no?
Hablando la psicología de la percepción. Lo estrictamente desde lo perceptivo, lo que pueden decir los jóvenes es, si vos me estás pidiendo que me enfoque en esto y me pones 6, 7, 10 infinitas cosas iguales, empieza a ocurrir que eso que me dicen que me enfoque no significa nada para mí, pero se pierde en un montón de estímulos iguales del cual ninguno se destaca y ninguno consigue recortarse como figura sobre un fondo. Como en el escenario oscuro, los distintos haces de luz empiezan a distraer mi atención y llega un momento en que cualquier cosa que enfoque, la silla, la mesa, un actor, un florero, es lo mismo para mi percepción. Buscando que se perciba mi mensaje, consigo todo lo contrario, consigo invisibilizar mi mensaje, mezclado entre, por ejemplo, una tanda publicitaria, mezclado en las columnas de la calle. El esfuerzo de buscar que la atención se centre en mi mensaje, en mi propuesta o en mi logotipo, sale exactamente al revés en estos casos. No digo en todos los casos, pero en estos casos. ¿Encontrás, por lo menos, y sin nombrar ni mencionar alguno, o si tenés ganas así, que se busque esta teoría de la percepción, ¿no? De encontrar el foco allí, y también puede ser quien la quiera usar a la inversa? ¿Me explico? Por supuesto que sí. Que no quede el foco en un lugar, que también puede estar eso como esa teoría a la inversa de la gestal. Sí. Por supuesto que si vos hablás con los publicistas o con los jefes de campaña de cualquier candidato, te van a decir que todos quieren destacarse. Todos quieren que su afiche, todos quieren que su mensaje, todos quieren que su campaña publicitaria sea percibida. Por ejemplo, hay mensajes que hemos visto de precandidatos que vos hablas del foco. Imagino que no es únicamente en la cartelería, sino también en lo audiovisual, que se ven muchas personas. Sí. Y entonces el foco no está puesto en un candidato solo, sino que es en la cantidad. Sí. Por eso digo, ¿también está a la inversa? ¿Se puede aplicar a la inversa? En ese caso, ponele que ese afiche busca mostrar que ese candidato tiene mucho apoyo. Ponele que lo conseguís, ponés mucha gente atrás, ¿no? Y decís, no es un tipo solo, son 50. Capaz que ese es el foco. Por eso digo. O ese es el mensaje que se intenta dar. Yo lo que estoy tratando de mostrar es que estas leyes de la percepción siguen siendo válidas. Nuestra capacidad de atención no es si hay 4 o 5 palabras de textos de distinta dimensión en un afiche, los vamos a leer. Sabemos hace más de 100 años que no. Ninguno de esos textos se leen. Sabemos que una cara con una buena forma, una persona por ahí más atractiva, una persona que es más parecida al afiche del supermercado que a la cara del dueño del supermercado, es bastante más atractivo. Esto, más cerrado, más neto, una forma más aprensible que esto. Ahora, a la hora de, parecería de estar, da la impresión de que todos tratan de estar porque hay una cierta idea de que si no estoy, como que estoy en falta, como que el que no está no existe. Y yo diría, un poco socarronamente, che, ¿y estando todos, existen? ¿No será que se invisibilizan entre sí? Lo mismo pasa, y hay todo un debate de cómo aparecer en las redes. Todos tenemos que estar en las redes. Yo diría, esto fue una novedad cuando se empezaron a utilizar las redes, yo diría, hace una elección o 2 atrás. El que estaba en las redes era toda una novedad. Parecía que lograba captar mucha atención. Si recordamos aquellos candidatos que utilizaron medios modernos, ya no lo son, llamaba mucho la atención. Pero hoy en día esa desesperación por ser moderno hace que, bueno, todos estén en las redes. Bueno, ya no llama la atención, se invisibilizan entre sí. Álvaro, muchas gracias. Hemos cerrado Solore. ¿Querías hacer una consulta más? Continuaremos. Sí, hay mucho. Tenemos octubre, seguramente noviembre, con el balotaje podemos seguir. Esto no es un análisis político, por favor, que los politólogos no se sientan amenazados por esto. Muchas gracias, Álvaro. A ustedes. Gracias. Cerramos por aquí la columna de salud con nuestro psicólogo de cabecera, Álvaro Alcuri, hablando justamente y mezclando un poco la psicología que siempre está presente, incluso en las campañas electorales. Vamos a actualizar ahora otras noticias.